Ok chicos, vamos a comenzar con nuestra tercera parte de cómo se redacta un caso de estudio. Tercera parte que comprende el capítulo 2. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en el capítulo 2? Vamos a aplicar la, las o las metodologías. En este caso, eh, me parece que todos eligieron la que les propuse, con un enfoque tradicional. Entonces para ello pues vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean qué es lo que debe de ser en cada inciso de esta metodología. Entonces capítulo 2, metodologías de la investigación, digo aplicación de las metodologías, y aquí ya va a quedar un poco a su autenticidad que también quieran hacer su caso de estudio, porque aquí ya nada más vamos a la teoría ya la hicieron, entonces aquí ya nada más donde van a poner en práctica un poco los conocimientos que han adquirido en los cursos, dependiendo en qué materia estén llevando y para qué sea este caso de estudio. Bien, vamos a ver. Inicialización. Les sugiero que se apoyen de un diagrama de pescado, de afinidad o de Euler para que la plasmen primeramente, como paso 1, inicialización. Se detecta el proyecto, los factores que afectan, el solo caso de estudio que están investigando. Como les dije, van a ver que dentro de su investigación van a haber muchos factores que van a influir. Entonces, en la parte de inicialización pueden, aparte de poner su diagrama, medir el desempeño que tiene la administración de una empresa para determinar sus factores, signos, de áreas de mejoras para eficientar sus recursos y por ende sus utilidades si estuviéramos hablando de una empresa, por ejemplo. También analizar los factores que delimitan la buena costumbre de la lectura en los universitarios. Estamos hablando de un caso para investigar el fomento de la lectura. Indagar las características que prescriben el correcto supuesto administrativo de los CONAFES, si estamos analizando un organismo, por ejemplo el CONAFE. eh, Proponer acciones de repercusión masiva con fines informativos y de difusión sobre la cultura e historia dolorense, si estuviéramos investigando las deficiencias de la falta de cultura de los dolorenses y sobre todo de nuestra historia. Eso es lo que tenemos que poner en la inicialización. Ya lo deben de plasmar ya con datos concretos. Ya no tienen que andar divagando, sino que ya van a lo directo. En la parte de planificación van a poner cómo se lleva a cabo el análisis. Ayúdense de un diagrama de Gantt, por ahí ya les pasé un diagrama de Gantt, eh, para que les sirva de base para ir haciendo esto. Por ejemplo, van a poner actividad 1, en qué consiste, y así sucesivamente, actividad en qué 2, en qué consiste, actividad hasta las que le salgan, n actividades y en qué consisten, y de cuándo a cuándo las van a cumplir. Por ejemplo, en el diagrama de Gantt pues pueden poner que es de hoy 30 de noviembre al 6 de diciembre del 2016, por ejemplo, y así sucesivamente la actividad 2, la actividad 3, las actividades que tengan prescritas para sustentar su investigación. Es más o menos como un cronograma de actividades. Y recuerden que este diagrama de Gantt lo tienen que anexar en su parte de planificación. Recuerden que todas las figuras en los documentos tienen que ir en colores grises, no lo pongan en color. En la parte de ejecución de esta metodología es la realización de las tareas planificadas en la fase anterior con objetivo de complementarlas. Por ejemplo, si la actividad 1 decía investigar, no sé, algo, un tema en específico, a los directivos, cuestionar a los directivos, cuestionar, no sé, a los docentes. Aquí ya va a venir paso por paso. Pueden ser, en este caso, realizar entrevistas, realizar encuestas
realizar cálculos correspondientes. Si estamos hablando de matemáticas, por ejemplo, distancia entre dos puntos, presupuestos de apreciación, métodos de regresión lineal que son muy útiles para los costos, punto de equilibrio sobre todo, y un análisis de oferta y demanda, de consumo y ahorro. Aquí es donde ya van a aplicar en sí todos sus conocimientos que han adquirido durante el curso que estén tomando. Y nos vamos a pasar a la parte de seguimiento y control. En la parte de seguimiento y control es la supervisión de las tareas ejecutadas, comparación con la planificación y definición de sus desviaciones. En este caso, pues ya viene siendo pues, la interpretación de los datos obtenidos y realizar la estadística con los datos obtenidos. Recordemos que tomamos una muestra en el capítulo 1. Entonces, si nuestra muestra nos salió de 384 entrevistas, aquí tenemos que tener la actividad 2, por ejemplo, realizar las entrevistas de tal a tal fecha. Después, en ejecución, se realizaron las entrevistas y cómo se llevaron a cabo las entrevistas. Y ya en seguimiento y control ya ponemos los datos obtenidos y realizamos estadística con ellos. Vamos a ver qué datos nos arrojan esas encuestas. Por ejemplo, hay una excepción múltiple que vi, entonces ahí vamos a ver si algo así de que una pregunta decía de que si en tu empresa te dan capacitación, entonces ese dato para qué nos va a servir. Hay que realizar la estadística y empezar a encasillar los resultados y tenerlos organizados, porque en la etapa de cierre únicamente tenemos que tener un resumen gráfico con sus recursos visuales que se presenten apoyándose pues de una tabla o un gráfico o de ambos. Pueden organizar en una tabla los porcentajes o los valores de significancia que se obtuvieron de sus análisis estadísticos provenientes de sus muestras, provenientes de sus encuestas y provenientes de su universo. Y básicamente aquí nada más es organizar los resultados obtenidos y ya tener bien resumido qué es lo que encontramos con estos datos, porque en el capítulo 3 ya vienen acciones de mejoras y es con lo que vamos a empezar en el capítulo 3, pero aquí hasta el capítulo 2 es todo lo que tienen que hacer, aplicar la metodología propuesta. Recuerden que si tienen dudas, pues no duden en contactarme y el archivo de Excel que les mandé, utilícenlo porque sí es muy padre tener visualmente cómo van a quedar organizadas sus actividades. Y sobre todo que van por tiempos, días y tiempos, de tal día a tal día y de tal tiempo a tal tiempo, y tenerlos organizados nos permite también tener un mejor desempeño de nuestro propio caso de estudio y no estar haciendo que investigo este tema hoy y luego de repente lo suspendo y luego lo termino tal día o lo comienzo otra vez tal día, y porque si no agarramos una línea en nuestra investigación, vamos a empezar a desvariar, porque si investigamos un punto y vemos que en este punto de repente ya no podemos continuar y nos brincamos al otro sin poder resolver este anterior, ¿qué es lo que vamos a hacer? De que nuestro caso no va a quedar bien estructurado, porque para que podamos retomar bien este capítulo que dejamos incompleto necesitaríamos volver a realizar todos los pasos de ese análisis de ese punto, ya que de otra manera, si queremos nada más meter como un parche ahí o justificar esa parte que quedó incompleta, pues no va a tener coherencia en nuestro estudio. Entonces les recomiendo que se guíen y se apoyen de los diagramas, que para eso nos ayudan mucho. Y para este capítulo 2 es todo, y los espero en el último capítulo, que es el capítulo 4, ya donde hacemos opciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos. Entonces nos vemos en el próximo tutorial.